FM 89.1, Radio Universidad. Comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que me estoy agotando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Su color y cada noche seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta. 33 minutos pasaron de las 10 de la noche. Acá estamos en vivo por Solos y de Noche por la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Y saben, hace muy poquitos días se anunciaron nuevas restricciones que afectan y mucho a la industria de la música, a la industria del entretenimiento. Y es por eso que vamos a hablar con un referente de este sector, que es Eduardo Sempé, que es manager, es productor, es el creador de las fiestas clandestinas, por ejemplo, también, y que además estuvo a cargo de toda la producción de lo que fue, digo, porque fue grabado el show del Indio, o el show de los fundamentalistas, en Epecuén, a los pájaros, que vamos a poder ver mañana a partir de las 9 de la noche. Así que de muchas cosas vamos a hablar con él. Eduardo, ¿cómo andás? Buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Todo Gracias bien. por el espacio. No, por favor, un placer. Bueno, lo primero es esto, ¿no? ¿Cómo te cayó las nuevas medidas, estas nuevas restricciones y esto de parece ser, de alguna manera, señalar con el dedo a la nocturnidad o a los espectáculos nocturnos que tienen que ver con la música, con el teatro? Yo dividiría mi respuesta Sí. en varias partes. Por un lado, que las restricciones son necesarias, el nivel de contagios crece a mucha velocidad, la ocupación en las terapias intensivas está al tope y entonces las restricciones son necesarias. Ahora, por otro lado, nuestra industria está cerrada, o la mayoría de las actividades de nuestra industria está cerrada desde que empezó la pandemia. Tengo, por ejemplo, una discoteca, Palermo Club, y no, la última vez que abrimos fue el 8 de marzo del año pasado. Los sueldos, las cargas sociales, y no sé, ABL, AISA, Edenor, siguen cobrando. Claro. Y nosotros no tenemos cero ingresos de ese momento. Después algunas otras actividades tuvieron algún matiz, algunos shows de streaming. Los shows de streaming no sirvieron, es como una curita para una operación te estirpan un pulmón y te ponen una curita. Claro. No sirvió, la mayoría, muchos de los ejemplos son de streaming que se hicieron fueron a pérdida. Entonces mucha gente piensa que cuando se empezaron a ver shows de streaming que la actividad de nuestra industria se recuperó, y la verdad es que no, era por ahí muy poquito trabajo de gente que además ya venía golpeada de muchos años
todo el gobierno anterior fue desastroso, y la pandemia a muchos de nosotros nos terminó de matar. Hay un colega que dice que muchos estamos fundidos, pero todavía no lo sabemos. Sí, por supuesto. Eduardo Camila te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ustedes se estuvieron, digamos, previo a esto, ¿no? Previo a esta ola, a esta segunda ola que ahora tenemos que afrontar, ¿pudieron prever un poco la situación o de repente se encontraron con la sorpresa de, bueno, este cierre de nuevo, ¿no? Y de volver a reinventarse nuevamente. Mira, como te decía antes, que la actividad, por lo menos la que yo ejerzo principalmente, nunca volvió a funcionar. Claro. Por ejemplo, las discotecas de Buenos Aires, de Capital, pueden funcionar como gastronómicos y con el 10% de su capacidad. Por ejemplo, Gru, Sí. que es un lugar que entra casi 2.000 personas, está habilitado para 168 personas, que además tienen que estar siempre sentadas. Claro. Entonces, imagínate que... Y no se pueden hacer shows en vivo. Entonces, no pueden bailar. Es como un milagro si van 168 tipos y se quedan un sábado a la noche ahí. No es una buena opción. Pero entonces este cierre no nos cambió casi nada porque nosotros prácticamente no funcionamos. Después sí hace un poco más lento y dificulta un poco más el retorno a la actividad normal, que en algunos casos estaba intentando dar algunos pasos con lugares al aire libre para una cantidad de gente y eso retrocedió. Pero en definitiva, digamos, no se puede pretender una planificación de hace 3 meses que nos avisen que el 15 de abril van a cerrar todo cuando la dinámica de la cantidad de infectados cambia día a día. De repente hay una explosión, hay que cerrar todo. Si se quiere, la principal crítica como sector era el trato diferencial, claro, porque no te permite hacer que toque una banda arriba de un escenario y después vas a un shopping y no puedes caminar. Claro. Entonces, el trato diferencial es lo que más bronca da. Después uno es consciente que la actividad de un recital o de una discoteca, si bien con protocolos se puede ejercer con un índice muy bajo de riesgo, es una actividad que puede ser frenada. El tema es que deberían estar frenadas también otras para que los resultados sean más tangibles y que uno después termine por lo menos, no sé, orgulloso de haber aguantaste 6 meses porque el pueblo sí lo necesitaba, te la bancás. Ahora aguantaste 6 meses vos, un año y medio, y todos los demás están funcionando con cierta normalidad, y es un poco injusto, porque además el resultado final no termina siendo bueno. Por eso hubo que volver para atrás ahora. Sí, es muy loco, ¿no? Porque fue la primera industria que paró, la última que arrancó, y cuando todo parecía que de a poquito se empezaba, no sé, a disfrutar de por lo menos lo que decías vos, ¿no? Ni siquiera un 20% de lo que tenía la ocupación de grupos, de otros lugares, con gente con distanciamiento y todo, y bueno, por lo menos empieza a funcionar, ¿no? Y en ese empezar a funcionar de nuevo a cero otra vez, digamos, es como la industria más castigada sin dudas. Sí, claro, terrible. Y otro tema es que los espacios que se vayan perdiendo muy difícilmente vuelvan. Claro. Porque una cosa es un local que esté cerrado, no sé, 6 meses y vuelve a abrir, sigue funcionando, y otra cosa, cuando cierran en definitiva, se pierde la habilitación. Después, la inversión, digamos, el mercado no está como para hacer la inversión que requiere abrir un teatro nuevo, un estadio, una sala de conciertos. Olvídate, los lugares que se pierdan ahora, años vamos a tardar en recuperarlo. Hay una estadística que en Capital va a haber un 40% menos de locales nocturnos. Claro. Un 40%, ya 110 y van a quedar menos de 80. Sí, es tremendo, las cifras son terribles, es difícil de imaginar y ponerse en el lugar no solo de los productores, en tu caso, de managers y toda la gente que está detrás del escenario, los que arman los escenarios, los iluminadores, bueno, hay mucha gente en esta industria detrás que generalmente están invisibilizados y que hoy la están pasando peor que nunca. Y ahí surge esta palabra que la utilizamos casi todo el año pasado y que ahora
está más vigente que nunca, que es esto de reinventarnos. ¿Qué se puede hacer en la industria de la música, del entretenimiento, de la noche? ¿Cuál es la solución para solventar estos tiempos que se vienen? Porque en principio son 15 días, pero seguramente van a ser muchos más. Mira, en principio si supiera de qué manera reinventarnos, en vez de recomendarlo, yo lo estaría haciendo. Claro. Yo lo que hice durante la pandemia fue diversificar un poco en algunas actividades que a mí siempre me generaron algún interés, pero que yo no participaba, empezar a meterme. Abrí una agencia de seguridad, que es la primera agencia de seguridad con vigiladores trans y travestis. Compré junto a otros, a Pocho Roca y Cristian Marchot, una agregadora digital, que es como la empresa que hace que un artista o un sello independiente suba todo su material a Spotify, iTunes, YouTube, Deezer, Tidal, así se llaman, esas son las agregadoras digitales, y que se llama Submarino Atómico, el que quiera ver, submarinoatómico.com. Pero en cuanto a la industria del entretenimiento, sí, nosotros hemos tenido reuniones con gente del Ministerio de Desarrollo Productivo, y nos decían, sí, se tienen que reinventar, hagan streaming. Claro, y hay gente que no tiene ni nada más para ideas, es un streaming. Yo hice streaming de 2 minutos y vendimos 400 tickets. Y 2 minutos es un artista que tiene público en México a montones, en Perú, en Colombia, muchas ciudades del interior de todos esos países, pero ellos van, giran, venden tickets, pero sin embargo no es fácil venderle a la gente la experiencia de sentarse en un sillón en su casa a ver un recital como si fuese un mundo distópico donde ya no va a haber la posibilidad de sentarse o de ir a disfrutar un recital. La realidad que no es fácil, ¿viste? Usted se tiene que diversificar. Yo tengo una discoteca, ¿cómo la diversifico? Los que lo hicieron fueron, uno en Tucumán puso un supermercado, ¿viste? Una verdulería. Es una cosa muy difícil, digamos. Hay un segmento que es el ocio nocturno y el esparcimiento, el entretenimiento, que es eso, es una actividad. No, vos como empresario, o tenés un empleado y lo pones a trabajar en otra cosa, pero ese segmento va a seguir existiendo, nosotros trabajamos de eso, somos una industria y está golpeadísimo. Y las ayudas que las hubo acá en Argentina más que en cualquier otro país de Latinoamérica son completamente insuficientes. Hago la aclaración porque también mucha gente del rubro y de la industria se queja por lo insuficiente de la ayuda, cosa en la que coincido, pero cuando vos empezás a hurgar un poco, yo junto a otro colega hicimos un informe con testimonios de unos 10 productores de Latinoamérica, 5 de Europa, 2 o 3 de Norteamérica y hasta de Japón. Y la realidad es que no estamos, comparativamente obviamente contra Japón y contra Alemania, ponele, estamos peor, las ayudas allá son mucho mejores, más sólidas, pero también tenés una tasa de interés del 4% anual o del 3% anual, entonces te prestan 1.000.000 de euros y vos sobrevivís 5 años, o sea, 2 años pagándole los sueldos a la gente y total después le devolvés cuando volvés a abrir. Acá eso no pasa, sin embargo, el ATP, el IFE, algunos préstamos que hubo para monotributistas de nuestro sector con meses de gracia, un préstamo que sacaron primero 750 millones de pesos y ahora 250 millones más, que salió ese nuevo tramo, lo aprobaron esta semana, préstamos con 12 meses de gracia. A mí en una de las empresas accedí a ese préstamo, tampoco es tan fácil, pero accedí a ese préstamo, sí, que tiene tasa subsidiada por el Ministerio de Producción, y 12 meses de gracia, pero ya pasaron 6 meses que me lo dieron. Y yo no sé si de acá a 6 meses claro, voy a poder empezar a devolver. Imagínate lo que lo pidieron ni bien empezó la pandemia, sí, que ya en 1 o 2 meses, o había un préstamo de ciudad que era de 6 meses. Ya están queriendo cobrarlo, y la gente todavía sigue con el boliche cerrado. Sí, la situación por donde la describas es caótica, es muy dura la verdad, para muchos sectores y
sobre todo para el de ustedes, digo, parece un dato irrelevante, pero es lo más importante. Fue la primera industria que paró Igual me y la última parece, que arrancó. sí, por supuesto, igual me parece también interesante esto que está contando, ¿no? De este relevamiento que se hizo a nivel, digo, de otros países también, como que me parece también importante señalar que no es algo que está sucediendo también solo en Ni hablar, nuestro país, sino que es algo que, bueno, estamos hablando de una pandemia que está azotando a todo el planeta entero, digo, me parece que lamentablemente es justamente el rubro que más afectado se va a ver, porque esto que decía él, del ocio nocturno, ¿no? Del lugar de esparcimiento, el lugar donde uno va a sociabilizar, donde va a encontrarse con otros, donde va a entablar un vínculo, ¿no? De alguna manera, un momento, lo que sea, bueno, es justamente lo que no se puede hacer hoy en día. Claro. Y bueno, nosotros somos conscientes de eso, entonces Claro. también entendemos que hay que tener ciertas restricciones. Después nosotros hicimos unos protocolos con sanitaristas de primera línea a nivel mundial. Y hicimos estudios, hicimos ensayos que tendían a demostrar que la actividad con protocolos y restricciones en los aforos se podía desarrollar de manera segura. Pero sin embargo no accedieron nunca a eso. Me imagino porque se tiende a creer que somos una raza un poco díscola, digamos, o un poco adeptas a cumplir normas, cosa que es una herencia que tenemos de estigma del bolichero, que la realidad es que no existe eso, digamos, antes, en los 80 o en los 90 había determinadas prácticas, ahora no existen, nosotros, la mayoría somos empresarios del entretenimiento, por eso armamos la Cámara Idear, de la que soy vicepresidente, que es una cámara que nuclea a dueños de discotecas y espacios para recitales en todo el país, y la realidad es que somos, yo soy contador, otros tipos son ingenieros, trabajás de día y trabajás de noche, capaz que la gente cree que estás Claro. de noche tomando falopa y no, y trabajás como un esclavo de día y de noche, y te preocupás porque la gente esté bien, esté cuidada, que la seguridad trate bien a la gente. Y bueno, nosotros con ese criterio atrás intentamos demostrar que se podía tener un mínimo funcionamiento, pero que sea superavitario, porque nosotros tenemos abre y cada vez que abre pierde plata, pero por lo menos no sé, 2 sonidistas, el que nos vende el hielo, el que nos vende los vasos, los barman, las camareras que estaban en la casa sin trabajar, por lo menos laburaron. Claro. Entonces, pero no nos permiten, por ejemplo, que haya una banda arriba del escenario. ¿Cuál sería la diferencia? Hay 168 personas en un lugar que entran 2000. Y si toca una banda, no toca una banda. Sí, no la Pero hay, no existe. no nos permiten bandas en vivo. Bueno, por eso decíamos, esto de reinventarse uno lo utiliza todo el tiempo, nosotros también en la radio, a veces estando al aire como ahora desde la radio, otras veces desde casa, otras veces utilizando las plataformas digitales, las redes sociales para hacer entrevistas también por ahí, digo, cada uno se la va rebuscando de la manera que puede para reinventarse, de ahí venía, digamos, la palabra tan utilizada, sí. Pero bueno, me quiero quedar también con las cosas buenas, al margen de todo, y es, por ejemplo, la terrible producción que se mandaron, y es lo que vamos a ver mañana, estamos todos muy ansiosos, todos los fanáticos del Indio, los ricoteros, y que además queremos mucho a la banda, a los fundamentalistas, y que vimos todo el transcurso de lo que fue ese inicio con el Indio hasta lo que son hoy, ¿no? Porque en su principio todos iban a ver al Indio y nadie reconocía a los músicos que estaban arriba, y te puedo decir que a nadie le interesaba quién estaban arriba, y hoy sí. Eso se dio vuelta, digamos, hoy son los fundamentalistas del aire acondicionado, son la banda también, de Argentina, son... también gracias al Indio, ¿no? Porque ni hablar, la veña y el apoyo para que ellos... De hecho creo que hasta ahí, digamos, yo no convivo ni comparto su intimidad, no conozco al Indio, ni a su entorno más cercano. Yo trabajo con los músicos, pero digo, entiendo que el tipo los instó a que tocaran, ¿viste? Yo cuando pasó lo de Carrizo, yo estaba en mi casa a ver, no sé, la nota en la tele, o escuchar una radio, y de la situación, y llamé a uno de los músicos y le dije, che,
quieren, se les prestó grupo en Malvinas para hacer algo, para juntar plata para este pibe. Y justo en ese momento el Indio les estaba insistiendo que empiecen a tocar, y nada, hubo ahí en algún momento algún clic que dijeron, bueno, vamos, intentamos, bueno, hicimos el primero Malvinas, fue una bomba, y ya después con el tiempo hicimos los dos Malvinas al aire libre, y nada, y después hicimos los streaming, que el primero fue muy bueno, y ahora hicimos una apuesta un poco descolocada o descolgada de lo que es la realidad actual de la industria. Digamos, hicimos una estupidez, básicamente. Me arrepentí todas las primeras semanas, los primeros 2 viajes que hicimos, volvía y decía, no, yo decía, chicos, ¿por qué no lo hacemos en la maltería Woodson, que es un edificio de una fábrica de 1800 y pico, vamos, la alquilamos, pero no nos vamos con 5 camiones a 550 kilómetros? Pero la realidad es que después fue avanzando, se alinearon algunas cosas. Creo que el de la idea original fue Pablo Baraglia, pero en paralelo cuando le comentaron al Indio la idea de hacer este próximo show en un lugar al aire libre, antes de decirle ellos a él que habían tenido la idea de hacerlo en Epecuén, él les dijo, lo tienen que hacer en Epecuén. Cuando nosotros ya habíamos ido una vez a Epecuén, con Gaspar y alguno más, y que él ni sabía, pero eso se dio esa combinación que bueno, dijimos, no se puede hacer otra cosa. Ya está, sí. Se alinearon los planetas, digamos. Muy loco, que fueron ellos a contarle, medio a hacerme la intro, y el tipo le dice, no, en Epecuén. Sí, sí. En el mismo lugar que ellos ya tenían pensado. El otro día hablábamos de eso, parece tener un cierto poder de, ¿no? de saber qué va a suceder en el futuro. Sacó una canción Tsunami, a los pocos tiempos se dio el tsunami famoso, se hicieron películas y todo, y así un montón de ejemplos que te puedo dar que han sucedido en su carrera, ¿no? Esto de anticipar cosas. En el 97, cuando prohibieron los redondos en Don Olavarría, dijo seguramente en 20 años volveremos a esta ciudad, y volvieron en 20 años, volvió él en realidad, y así un montón. Medio Nostradamus. Sí, puede ser, no sé, desconozco, pero algunas cosas que pasan son muy locas, son muy mágicas. Pero bueno, ojalá que la gente que tenga la posibilidad de ir al show, porque también hay tanta malaria que hay gente que no puede ni siquiera pagar una entrada para un streaming. La gente que pueda verlo, que pueda disfrutarlo en la casa, que sirva como también como un elemento de distracción en el momento en el que están cortando todo, porque vos fíjate que justo en el momento que cortan todo, hacemos el streaming. O sea, hicimos los 2 shows de Malvinas justo antes de la pandemia, antes de la cuarentena, del ASPO. Justo antes de que empiecen a flexibilizar y abrir, hicimos el streaming. Y ahora que hacemos el otro streaming, justo cierran todo. Y te aseguro que no es mérito de una planificación estratégica, sino completamente casualidad. Digamos, nosotros planeamos los shows de marzo, los íbamos a hacer el último fin de semana de marzo, y yo le dije, no, tengo para hacer el anfiteatro de Rosario más adelante, metamos acá, no, el fin de semana del 14. Y me llama un productor de fiestas electrónicas, me dice, tengo un DJ para hacer el 14. No, bueno, y hablo con los músicos y lo cambiamos para el 7 y 8. Hicimos 7 y 8, y el 12 salió el decreto y cerraron todo. Hubo un montón de combinación de cosas que podían no haber pasado, y pasaron, y bueno, siempre fueron, hasta el momento siempre favorables. Contanos por último, porque ya queda muy poquito de programa, ¿qué vamos a ver mañana? Ya sabemos que es un show largo, bueno, que se filmó en un lugar increíble, lisérgico como es Epecuén, que fueron muchas personas a laburar allí, que soportaron muchos... Trabajamos más de 100 personas allá, fuimos, 2 camiones de luces, imagínate, hicimos una puesta de luces que había viejitos que habían vivido en Epecuén, que ahora están en Carué, que es a unos 7-8 kilómetros, y veían lo luminoso de la puesta desde la ciudad, y nos comentaban, viste, gente de la municipalidad ahí, nos decían que había viejitos emocionados, pensando que había vuelto la vida a Epecuén. Muy mágico todo, viste, y es un lugar con una carga emocional muy grande, porque
Para nosotros es algo pintoresco, turístico, pero para los tipos de su casa, ¿entendés? La casa donde se criaron y desapareció. Y nada, y encaramos una producción, como te decía al principio, muy loca, desubicada, digamos. Nos tiramos a hacer algo que era imposible llegar a cubrir con venta de entradas. Encima los streaming estaban funcionando cada vez menos, pero en un momento pusimos primera y arrancamos. En el medio sucedió lo de los incendios en el Bolsón y decidimos, nosotros cuando empezamos ya los shows de marzo, donamos una parte de la recaudación a la Garganta Poderosa. Y para esta vez les ofrecimos lo mismo a lo de la Garganta Poderosa y anunciamos lo mismo. Pero cuando pasó lo de los incendios del Bolsón, yo hablé por teléfono con Nacho Levi y le dije, mira, disculpame, nosotros anunciamos que íbamos a darle plata, pero lo que podamos disponer lo vamos a dar para el Bolsón. Lo entendió perfectamente, de hecho nos ayudan ellos en la difusión.